Ha muerto el rey Harald de Noruega. Ha sido esta madrugada a las 6:35 de la mañana, en el hospital donde estaba ingresado de Oslo. Tenía 89 años y lleva 35 en el trono. El comunicado oficial dice que ha fallecido apacible y que deja a la reina Sonia, al príncipe Haakon y a la princesa Marta Luisa. Fue el rey que abrió el palacio al público y que aceptó que 2 plebeyas entraran en su familia. Y en el mismo instante en que ha muerto, ese país ya tiene rey nuevo. No ha hecho falta una firma, ni votación, ni trámite. Haakon llevaba 11 días ejerciendo como regente. Eso se acabó esta madrugada. Ha dejado de ser regente y ha pasado a ser rey de pleno derecho, por aplicación directa de su constitución. Después vendrá el juramento ante el Parlamento, que es lo que exige su ley. Pero ya es rey desde esta madrugada. Y su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, pasa a ser la princesa heredera, la primera mujer que reinará en Noruega desde el siglo XIV. Cuando murió su padre Olaf en enero del 91, Harald juró 4 días después. 4, vestido de general, con el collar de la Orden de San Olaf y su mujer a su lado de luto riguroso. Y Noruega no corona, no va a haber corona sobre ninguna cabeza, no la hay desde 1908. Lo que sí hay es una ceremonia de bendición en la catedral de Nidaros. A Harald se la hicieron 5 meses después, cuando ya había pasado el luto. Se arrodilló ante el obispo y no se invitó a ninguna otra casa real, solo al cuerpo diplomático para no restarle protagonismo a los nuevos reyes. Y hasta ahí lo que es la noticia. Ahora les prohibieron estar juntos porque él era el heredero al trono de Noruega y ella sangre azul. Not found. Intentaron separarlos. A él lo mandaron a estudiar a Oxford y a ella a vivir a Suiza, donde intentó quitarse la vida. Lucharon por su amor durante 10 años, hasta que por fin lograron casarse. Hoy en Royal Salseo recordamos el entonces príncipe heredero Harald y la costurera Sonia se conocieron durante un campamento de verano y se enamoraron muy fuerte. Pero al padre de Harald, el rey Olaf V, no confundir con el Olaf de Frozen, no le parecía bien que su hijo, que era el futuro rey de Noruega, se casase con una plebeya, que encima era costurera, o sea, era de clase humilde. ¿Pero de qué va? Algo a lo que también se opuso el parlamento noruego, o sea, la cosa era muy seria. Entonces le montaron una especie de First Dates Royal a Harald para que conociese a otras princesas europeas que tenían sangre azul como los pitufos. En ese momento la entonces princesa de Grecia, Sofía, estaba súper enamorada de Harald, pero él no le hizo ni caso. Intentaron todo para separarlos. A él lo mandaron a estudiar a Oxford, a ella la mandaron a vivir a Suiza, donde intentó quitarse la vida porque no quería seguir en este mundo si no podía casarse con el amor de su vida. Entonces Harald le dio un ultimátum a su padre Olaf: o me dejas casarme con Sonia o renunciaré a todos mis derechos dinásticos y te quedarás sin heredero. Esto se lo dijo en noruego, obviamente. Y entonces Olaf V se derritió, como le pasaba al Olaf de Frozen si se ponía cerca del sol, y finalmente accedió a que Harald y Sonia pudiesen casarse, boda que se celebró en 1968. Fue la... Bueno, pues ahí teníamos la crónica, en este caso de Nuria Marín y Concha Callejas, una mini crónica sobre la muerte de alguien que tiene una biografía bastante impresionante y que curiosamente se aleja, por lo menos él, su persona, de los escándalos de otras monarquías europeas, incluida la española, a pesar de que era bastante amigo de Juan Carlos I, el rey emérito. Ahora la pregunta es quiénes van a estar en ese entierro y demás. Hoy ya han sacado un poco las primeras imágenes del féretro siendo llevado y vamos a verlas. Bueno, el rey Harald de... no, nos vamos en directo. Estamos viendo ahora mismo imagen en directo. Ya ha empezado el traslado del féretro con los restos mortales del monarca Harald de Noruega en una Noruega que ahora mismo la vemos completamente oscura, claro, y lloviendo, van con paraguas. Esta es toda la comitiva que va a ir hasta el Palacio Real. Vemos todo lleno de gente con sus paraguas, pero no se lo han querido perder. Claro, la gente de hecho lleva ya bastante tiempo a las puertas del palacio. Estaban incluso antes de que falleciera llevando ramos de flores, dejándole notas al que ha sido su rey durante 35 años y se espera que haya una gran afluencia de gente en el momento que se abra esta capilla ardiente, que va a estar abierta varios días para que la gente pueda ir a despedirse del rey, ¿no? El domingo también va a haber un acto religioso o unos actos religiosos. Se van a abrir capillas en diferentes puntos del país para que la gente asista a funerales por su recuerdo, ¿no? Al mar, previos a lo que va a ser el funeral de Estado. ¿No? Sí, ¿Cuánto va a tardar este recorrido de cuánto Pues a ver, es que puede ser 20 minutos. No van nada despacio, van bastante rápido. Es que yo creo que el recorrido no tiene una duración prevista porque depende de si hay mucha gente, poca gente, si se van a detener para que la gente salude, aplauda.
No lo sé, yo creo que como unos 20 minutos, no hay una gran distancia. No, vamos a irnos un momento hasta allí porque en el Palacio Real de Oslo está Josep Arbona, que es un español que vive allí. Bueno, para conocer cómo se encuentra el pueblo noruego. Josep, cuéntanos, mucha gente, mucho paraguas, ¿no, Hola. Josep? Mucho paraguas. Estamos en Noruega, aquí siempre llueve. Ya. ¿Y cómo está el ambiente allí? ¿Hay muchísima gente? Cuéntanos. Sí, la verdad que ha venido todo Oslo aquí. A Harald se le quería muchísimo. Era como... Me acabo de encontrar con un amigo y me ha dicho el abuelo del país. Sí. La verdad que le tenía qué bonito. muchísimo respeto. Y aquí ves sobre todo niños, que es lo más bonito de todo. Este país lo celebra todo con niños y vemos cómo les entregan flores. No sé si se puede ver por aquí. No se ve muy bien. No. Igual te puedes acercar, Claro. Josep, y nos vas relatando un poco lo que vas viendo. Ah, claro. Sí, Podemos tú de acercarnos. reportero, ¿sabes? No lo eres, ¿no? Eres un ciudadano del mundo. El Palacio Sí, Real no, de yo Oslo- soy ingeniero, pero lo puedo intentar. Sí, no, te digo que un poco nos vayas contando lo que vas viendo, lo del tema de los niños, las flores, que nos hagas que seas nuestros ojos allí ahora mismo. Pues sí, el pueblo noruego es muy tranquilo y como tal también lo está sufriendo de manera tranquila. Sí. Claro, es que la verdad que el día, bueno, dice Josep que todo el rato está lloviendo allí, o sea que están Están más que acostumbrados a este Pero el tipo de... silencio, 18 grados Dicen hace. que el silencio es al final. no hay mal tiempo, sino mala ropa. Claro, Entonces, di que sí. El tiempo aquí no es un Y problema. más allí. ¿Sabéis a qué Di me que recuerda sí. un poco esta imagen? Bueno, menos multitudinaria, a la de cuando murió Diana, ¿no? La gente agolpándose en las puertas del palacio, Con ¿no? la diferencia, Mabel, de que el Palacio Real de Oslo está en una explanada al Sí. acceso de todo el mundo. De hecho, llama la atención, ¿verdad?, como que no hay la suficiente separación entre las personas y la puerta, pero sin embargo son tremendamente respetuosos y son personas que sienten la monarquía y que de hecho, nos lo dirás, ¿verdad, Josep?, apoyan. El 85% de los noruegos estaban con este monarca. No sé si tanto con el resto de la familia. Correcto, destacaba. Él sacaba sobresaliente, pero veremos los que vienen si también pueden igualarlo. Yo quiero que os calléis un momentito porque me gustaría escuchar el sonido ambiente ahora mismo de esa señal que tenemos desde Oslo. Quiero que lo escuchen. Es un silencio sepulcral en las calles de Oslo a la espera de la llegada del coche fúnebre de Harald de Noruega. Es impresionante. El respeto, ¿no?, de la gente. Es que se oyen las motos, solamente. Sí, es que es impresionante porque esto imaginaos en España. En España, No. desde luego, no sería este silencio. Bueno, es otra cultura, yo creo Respeto que es una total. educación, el noruego es una educación y una cultura donde diferente. el silencio es habitual. Tú vas a un restaurante, los latinos, los españoles somos los mediterráneos, somos más expresivos, más llamativos. Es verdad que los noruegos en ese sentido, bueno, pues son más educados, más de contenerse. Me parece que es lo normal, lo que esperamos. Y Hombre, como ante decía nuestro compañero, ha ante un sido muy caso así, querido ¿no? el rey, Mira, porque además fue el primer rey que nació en su tierra. O sea, no por vicisitudes de la vida no es como otros reyes que han nacido fuera y luego han vuelto. Él nació allí y él ha sido noruego, vamos, de pies a Estábamos cabeza. comentando precisamente el silencio que se escucha en este paseillo que está haciendo ahora mismo el coche fúnebre por las calles de Oslo. No se oye ni una palabra. No se oye no se oye nada, son muy respetuosos. Y sí, le tenían muchísimo respeto y muchísimo cariño al rey, también por los últimos discursos, siempre ha sido inclusivo y ha tenido discursos, como sabréis, el último hace 10 años, tremendamente marcados. Y como que Noruega somos todos, los de fuera, los de aquí, los que viven aquí. Qué Eso es bonito, Noruega. fíjate. Bueno, lo y decía también Josep, últimos años. lo decía Josep, el abuelo, ¿no? El abuelo de todos en Noruega. Harald de Noruega se ha mantenido siempre Es muy querido. se ha mantenido siempre muy unido a España y sus visitas a nuestro país han sido muy frecuentes. Vean. El reinado de Harald de Noruega está marcado por su cercanía y por una vida estrechamente vinculada a España. En nuestro país vive algunos de sus recuerdos más personales.
En 1995, Harald y la reina Sonia realizan una visita de Estado a España, donde son recibidos por el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Años después, en 2004, regresa a Madrid para acompañar al príncipe Felipe y a Leticia en su boda. Una imagen que reúne de nuevo dos familias reales unidas por décadas de amistad. Pero si hay un rincón de España que Harald hace suyo, ese es Mallorca. El mar era su gran pasión y las aguas de la bahía de Palma uno de sus escenarios favoritos. Harald convierte la Copa del Rey en su cita habitual de verano. En 2019 el rey de Noruega compite contra Felipe VI, aunque la rivalidad entre ellos se queda en el mar. Incluso en sus últimos años, España sigue formando parte de su vida. Los monarcas noruegos convierten nuestro país en destino por excelencia de sus vacaciones. Los reyes Harald y Sonia se encuentran en el sur de España, lugar que han elegido para iniciar unas vacaciones de invierno que les tendrán por nuestro país alrededor de 3 semanas. Un último vínculo con un país que durante décadas es para Harald mucho más que un destino oficial. Mabel, decías que era un hombre muy adelantado para la edad que tenía, sobre todo. Es que cuando nuestro enviado especial en Noruega estaba hablando de los discursos, he recordado que hace como 20 años o algo así, un rey como él se atrevió a decir, digo se atrevió porque no se hablaban de estas cosas, dijo algo así como que un niño tiene derecho a querer a otro niño y una niña a una niña. Es decir, era un claro guiño, ¿no?, a las parejas del mismo sexo, ¿no? Y fue un discurso que tuvo muchísima repercusión y que ha quedado en la memoria de los noruegos. Y estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación de que era, bueno, le llamaban el vikingo, ¿no?, el vikingo incansable, pero era un poco el padre, el abuelo de Noruega, que ha aguantado ahí como un campeón 35 años, aunque, bueno, él siempre dijo que quería morir siendo rey, ¿no?, que no iba a abdicar, pero yo creo que su salud estaba tan deteriorada en los últimos tiempos que probablemente hubiera preferido dejarlo. Pero las circunstancias familiares... Pero no lo dejó, Mabel, no lo dejó. Lo que sí hizo su hijo es, en muchísimos acontecimientos y actos, le ha estado sustituyendo porque tenía que hacer de regente, pero no lo ha dejado, él muere rey, por eso era digo, su deseo. De otra mentalidad, ya no son así. Pero que aunque hubiera querido... excepciones muy cercanas, obviamente, no abdican, y ya lo dijo el propio rey Juan Carlos en su momento, que los reyes no abdicaban, aunque luego las circunstancias le obligaron a otra cosa. Margarita, respecto a todas las imágenes que hemos visto de la cercanía del rey Harald y de la reina Sonia también a España, Mallorca era su sitio. Cada verano, ¿verdad, Mabel? Cada verano venían, era una cita obligada. Hay que recordar que él, además de un enorme deportista, fue olímpico en 3 ocasiones, fue presidente de la Federación de Vela de Noruega, y la vela era su pasión. Por eso hemos visto esas imágenes recientemente. Ahí está. Mira, estamos viendo ahora mismo la llegada del coche fúnebre de los... Me llama la atención la sobriedad del coche fúnebre. Y si os dais cuenta, el féretro no va cubierto ni flores, ni bandera. Sé que está previsto que dentro sí que haya una serie de ornamentos preparados y tal, pero ahora mismo la primera imagen que estamos viendo del féretro es sobriedad. Absoluta. Bueno, ellos son sobrios, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todo vendrá después. sueco, Esto es Pepa, el traslado del hospital a su casa. Vuelve el rey muerto, vuelve en un féretro sencillo, de madera, sin ornamentos ni nada. Me imagino que es como el regreso del rey y ahora ya empezará, quiero pensar ya todo el protocolo, todo el boato, las banderas, las condecoraciones. Dices bien, pero hasta este tipo de preparación se puede hacer de una manera quizá un poquito más ornamentada. Sin embargo, han elegido la sobriedad absoluta. Parece muy bonito. Este tipo de traslado, no me sale la palabra de traslado, también tú puedes elegir a lo mejor algo que fuera más... Que no lleva ni la bandera de Noruega, no lleva nada. Del hospital al palacio. Y estudiadamente sobrio. Sí. Y ya hay una fotografía ahora fotografía mismo como una especie de... himno, ¿no? Un himno. Bueno, están anunciando, supongo que será la Y las Guardia Real trompetas, Claro, es militar, Pepa, él. de Noruega, Claro. la entrada en el Palacio Real. ¿No? Es lo que decís, sobriedad absoluta en este acto. Ahí está previsto que veamos también a los nuevos reyes, a Ya hay Haakon foto. y a Ya hay Mette-Marit. foto de Mette-Marit entrando en el hospital donde ha fallecido el monarca, vestida, nos hablaba hace un momentito Josep de ese mal tiempo, hay 18 grados en Oslo en este momento, vestida de negro riguroso, el pelo suelto, si no me equivoco, una chaqueta corta, medias, zapato de un tacón, como diría nuestra reina,
cómodo, Sensato, ¿verdad? tacón sensato. Efectivamente, y no lleva ni mascarilla ni nada que haga pensar que se ha sometido a un reciente trasplante de pulmón hace prácticamente un mes. Hace 2 meses, Si no me Sí, sí, equivoco. exacto. Pero lo que quiero decir es que vamos a ver probablemente a toda la familia, como bien dices, a los nuevos reyes, que también veremos a la princesa heredera ya. Bueno, la hemos visto esta mañana con su padre ya. Exacto, pero que les recibiendo vamos a ver al a todos gobierno. reunidos y a la reina Sonia, que ha compartido pues, muchos años de su vida. ¿Y a su hija? Y a al su chamán? hija. Bueno, la hija ha estado visitando al padre y el chamán ha sido intervenido de un trasplante de riñón hace unos días, con lo cual no sé si estará en condiciones de poder asistir a estos actos. Bueno, al final es un acto sobrio, propio de la Iglesia luterana, ¿vale? Porque al final ellos siempre han llevado a cabo este tipo de la sencillez, la sobriedad, la austeridad, a diferencia de otras monarquías europeas. Estamos viendo ahí cómo la gente se agolpa a las puertas de este Palacio Real. A medida que vayan pasando cosas durante esta tarde, les vamos a ir conectando, pero vamos a ir a otros temas que... Bueno, pues como hemos visto en estas imágenes, los restos mortales de Harald V de Noruega han sido trasladados al Palacio Real de la capital, que en Oslo, donde ha quedado instalada esa capilla ardiente, un cortejo fúnebre que ha estado encabezado por los nuevos reyes de Noruega, que se nos está olvidando, Haakon y Mette-Marit. Así como sus hijos, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. A ellos se han unido también la reina Sonia y la princesa Marta Luisa. La ausencia más destacada ha sido precisamente el marido de esta, Durek Verrett, más conocido popularmente como el chamán. Salió la noticia hace unos días que fue sometido a un trasplante de riñón tras muchos años esperando. Y por supuesto Marius Borg, la oveja negra de la corona noruega, que a pesar de que se le ha visto acudiendo al hospital a despedirse, en este caso, del que, bueno, ocupó una figura de abuelo, pues cumple prisión preventiva con una pulsera electrónica en el Palacio de Skaugum, a las afueras de Oslo. Bajo la lluvia, con un atronador silencio, miles de ciudadanos han salido a las calles para despedir de manera solemne a su rey en su último viaje, un ataúd de una simplicidad extrema, sin banderas ni flores, y durante los próximos días descansará en la capilla de palacio sobre un catafalco revestido en tela púrpura, con la corona familiar adosada a él y junto a los atributos de la institución, es decir, la corona real, el cetro, el orbe y la espada de estado. Estará custodiado por 4 cadetes de las Fuerzas Armadas hasta el día de las exequias, una fecha que aún no ha sido revelada. Bueno, vamos a ver un poquito más. No tenemos los vídeos, pero sí tenemos las fotos. Bueno, aquí vemos la primera imagen oficial del rey de Noruega, confirmado por las redes sociales, en este caso de la Casa Real. Primera imagen de Haakon de Noruega como rey de su país. Bueno, aquí vemos uno de los últimos desfiles militares de Harald de Noruega. Y aquí vemos en el coche, en este caso podemos atisbar a Mette-Marit, que creo que la vamos a ver mejor. Y Haakon de Noruega, pues ya digo, un poco siguiendo los coches y con respeto extremo. La viuda Sonia de Noruega junto a su hija Marta Luisa. Y aquí vemos el féretro entrando en el Palacio Real. Igualmente vemos a Mette-Marit y Haakon de Noruega. Me va a extrañar no decir príncipe. Los actuales reyes ahora mismo del país. Bueno. Todo es verdad con un aire de solemnidad, mucho silencio, en el que ha sido un día gris por la lluvia, a 18 grados, con una temperatura soportable y sobre todo con mucho respeto. Como han dicho, se trata de un funeral, de una ceremonia luterana, y bueno, pues siempre vemos cosas que nos parecen un poco más diferentes o exóticas, ¿no? Bueno, vemos miles de flores
en este caso con la bandera de Noruega, para, bueno, pues la forma que tiene un poco la gente de despedir a su monarca. Bien, este señor que veis aquí, que ahora lo vemos mejor, se trata del primer ministro de Noruega, porque se ha decretado luto nacional en el país. Y es que, bueno, de las cosas que se pueden destacar, por ahí han destacado un poco su faceta social, también su faceta deportiva, y es un poco el nexo que le une a la Casa Real Española, en este caso, con Juan Carlos y con Felipe. Bueno, los ciclistas noruegos en la Vuelta a España pues también han decidido rendir tributo, han portado un lazo negro en la muñeca y han tenido un minuto de silencio en señal de respeto por el fallecimiento de su monarca. La presidenta, a ver si lo digo bien, la presidenta Sami del Parlamento noruego, la presidenta del Parlamento Sami de Noruega, vale. Y ahora ya lo he dicho bien y la vemos un poco rara porque lleva una vestimenta Sami y bueno, pues ha expresado también en este caso sus condolencias mediante este vídeo que se está haciendo un poquito viral en redes sociales, pero bueno, se trata al final de tema culturas. Bueno, por aquí primera imagen oficial de Mette-Marit como reina de Noruega. Madre mía, esperaba otra cosa porque ella, como sabéis, lleva un aparato de tema trasplante de pulmón. Y bueno, vemos un poco la vestimenta oficial. Este es el presidente del Parlamento noruego dando un discurso, en este caso para anunciar al pueblo la partida de su rey. Y aquí lo vemos de nuevo, ya rey de Noruega, Haakon. Ya no es el príncipe Haakon. Esto también me ha parecido muy fuerte, que el día que se muere tu padre, ya tienes que hacer toda la burocracia para ser rey. O sea, no... nos parece un poco frío, ¿no? Bueno, han tenido el detalle de poner un marco luctuoso y unas velitas. Y bueno, las diferentes casas reales en este caso lo han recordado. Aquí está con Felipe de Bélgica. Esta imagen no es tan reciente, ¿eh? No es tan reciente. No sé ahora mismo. Entiendo que estaban en un país, pero no sé ahora mismo cuál. Aquí los vemos, Mary de Dinamarca y Federico de Dinamarca. En este caso con... Harald y Sonia. Madre mía, entre Harald, Haakon, madre mía. Y por último con Guillermo y Máxima de Holanda. Bueno, no vemos fotos con los reyes, pero con Felipe y Leticia, pero sí es verdad que han externado en este caso su pésame. Así que bueno, pues con esta última foto nos despedimos. Veremos, creo que va a haber segundas partes de esto. Porque ya digo que el féretro va a permanecer en el Palacio Real durante unos días. Y luego me imagino yo que habrá pues algo parecido a una ceremonia o un entierro. Tendremos que esperar y sobre todo si vamos a ver por allí a Leticia y a Felipe. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.